Bueno, una de las primeras formas para poder planear una encuesta, pues es hacer un formato de lo que es la encuesta. Y entonces para eso te voy a pedir primero que, como dice en la asignación, vayas a Linoit, a la liga que te dejo. Y aquí en Linoit he dejado 3 posts. He elegido Linoit porque varios tuvieron problemas para abrir Jamboard, entonces es mejor Linoit para hacer este tipo de murales, ¿no? Entonces por eso es que se eligió y entonces la mayoría de ustedes ya conoce cómo se trabaja en Linoit. Acuérdense que estos son posts y yo puedo ir agregando post a mi mural, ¿no? Pero en este caso no va a ser de manera indiscriminada. Vean, voy a cortar la oportunidad de crear la encuesta para 3 temas importantes sobre un tema demasiado común y que nos está cambiando y transformando la vida a muchos, más bien a todos, yo creo, que es el problema de la pandemia. Y entonces para eso te voy a pedir que elijas uno de estos 3 temas en el cual tú vas a girar tu encuesta. El primer tema es medidas de prevención por el nuevo virus SARS-CoV-2, es decir, qué medidas las personas están utilizando para poder prevenir esta enfermedad, o si le están utilizando o no le están utilizando y por qué no lo están utilizando, ¿no? Ese sería una de las inquietudes para realizar este tipo de tema en la encuesta. Luego, el otro tema sería actividades que realizamos en cuarentena, ¿no? Tanto los adultos como los niños, en casa o fuera de casa, qué actividades se están realizando en cuarentena, cuáles son los propósitos de estas actividades y si estas actividades realmente están beneficiando o no a las personas o cuáles son las consecuencias que está trayendo esta cuarentena, ¿sí? Y el último subtema que me gustaría que ustedes trabajaran sería las consecuencias sociales, culturales y económicas por la pandemia, ¿no? Que después de todo este proceso que estamos viviendo de la distancia, de Susana distancia, del confinamiento en casa, de todas estas medidas de prevención, ¿qué consecuencias sociales va a traer o que ha traído la pandemia, ¿no? Por ejemplo, violencia intrafamiliar, problemas de angustia y ansiedad para muchos por no poder salir a la calle, o por ejemplo culturales, cómo han cambiado las costumbres de limpieza, de higiene en nuestras casas, o bien la parte económica, ¿no? Que es muy importante, cuántas personas han perdido alguna situación de trabajo, empleo, si son comerciantes, cómo ha venido a perjudicarlos este problema de la pandemia, o si no han o no ha tenido ninguna repercusión. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Primero vas a elegir uno de esos 3 temas. Después de que lo elijas, recuerda que aquí en la primera pestañita que está aquí abajo, aquí, dice editar, pero creo que no vas a poder editar porque eso lo edito yo, porque eso lo creé yo, sí es cierto. No, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a elegir uno de esos temas, tú lo vas a elegir. Y como vas a elegir el tema, fíjate en el color que elijas. Por ejemplo, si yo elijo el verde, por ejemplo, voy a elegir el verde, entonces yo tomo el verde, aquí abajito,
escribo mis preguntas que yo quiero hacer sobre el tema. ¿Sí? Acuérdate que aquí abajo tienes que poner tu nombre. No se vale que no pongas tu nombre. A mí me sale Gloria porque yo soy Gloria, pero tú vas a escribir tu nombre porque en el anterior post-it no me escribieron nombre. Entonces aquí tú vas a escribir tu nombre porque has elegido este tema, ¿sí? Pero antes de que escribas acá las preguntas, me voy a regresar al formato de encuesta que teníamos aquí. Ya tenemos te quería yo que vieras estos porque aquí están los temas, ¿no? Y entonces aquí lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a venirte a tu plan de encuesta y todo el plan de encuesta, como el plan o el formato para hacer una entrevista, pues tiene un propósito y lo tenemos que especificar. Entonces acá el propósito de la presente encuesta será tener una idea clara de qué piensan las personas de nuestra comunidad sobre, y ya tú vas a escribir el tema que viene acá, sobre las medidas de prevención del nuevo virus SARS-CoV-2, sobre las actividades que realizamos en cuarentena o sobre las consecuencias sociales, culturales y económicas por la pandemia. Cuando hayas elegido, las escribes acá, ¿sí? Esto lo puedes hacer en tu libreta, ¿sale? Pero ya sabes, bien hechecita la letra, y si no, pues lo editas desde aquí. Te lo voy a dejar el documento editable con tu nombre para que sepas que pues, es editable y lo puedes ir escribiendo ahí. Edad de las personas encuestadas. Si tú vas a hacer la encuesta a tu familia, pon atención a tu familia, entonces fíjate qué edades tienen tus familiares. Por ejemplo, si yo vivo en mi casa y en mi casa vive mi mamá, mi papá, mis hermanos, entonces me fijo qué edad tiene mi papá, ¿no? De edades de tal edad a tal edad, ¿no? Esperemos que sean edades más o menos cercanas, ¿no? Pero si no se puede, pues la abres, ¿no? Por ejemplo, edad, pues indiscriminadamente, ¿no? De 35 a 5 años, ¿no? O a 10 años. Entonces, ese sería el lapso de encuestados, ¿no? O bien, por ejemplo, si tú piensas o tú quieres hacerlo con tus compañeros, porque también voy a dar la oportunidad de eso y les voy a enseñar a hacerlo de manera digital. Si lo quieres hacer de tus compañeros, pues entonces pones edad de 11 años, de 10 a 11 años o de 12 años, ¿no? Entonces aquí es donde vas a escribir el número de personas que vas a encuestar. De la edad, perdón, de la edad. También puedes encuestar por teléfono, es decir, por ejemplo, si no vives con tu abuelita y quieres encuestarla, pues también te fijas, ¿cuántos años tiene mi abuelita? No, pues que tiene 65 años. Entonces aquí pones 65 años porque voy a encuestar a mi abuelita, entonces de 65 a la menor edad que tengas, ¿sí? Lo puedes encuestar por teléfono, por ejemplo, ¿no? Que te las conteste por teléfono. Luego dice el número de la muestra de la encuesta, es decir, cuántas personas aquí. Acuérdate que la muestra es la cantidad de personas. ¿Cuántas personas contestarán tu encuesta? ¿No? Si tú, por ejemplo, consideras que van a hacerlo 5, 10, 15, no pueden ser menor de 5. O sea, tiene que ser por lo menos 5 personas que vas a encuestar, de 5 a la que tú quieras, ¿no? O sea, tú creas que te van a contestar. Entonces, por ejemplo, puede ser de 5 a 20 personas, por ejemplo. Y entonces aquí sería la presentación. La presentación es pues algo como que te pasa tú a escribir y que tú le vas a decir a la persona el propósito, pero ya de manera más informal, ¿no? Entonces, puedes hacer como una pequeña presentación, como se hacen en las entrevistas. Eso no va siempre en las encuestas o en el plan de encuesta, pero te lo estoy pidiendo para que pues tengas una idea de cómo te vas a presentar. Por ejemplo, imaginemos que yo se lo voy a hacer a mi abuelita, por ejemplo, y entonces le voy a poner, hola abuelita, ¿no? Fíjate que tengo que hacer una tarea sobre hacer una encuesta sobre el tema de tal cosa, ¿no? Por ejemplo, de las medidas de prevención contra el coronavirus, ¿no? Entonces,
para no que estés yo tartamudeando, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces tú escribes aquí de manera muy general cuál sería esto que está aquí el propósito, pero ahora un poquito de manera más informal, ¿no? Hoy te voy a hacer la entrevista de acuerdo a cómo es, ¿no? Sí, hoy te voy a hacer la entrevista, la encuesta o algunas preguntas para conocer lo que opinas sobre y ya pones el tema, ¿sale? Pregunta número 1. La pregunta número 1 va a ser abierta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tu pregunta deberá tener una respuesta única para la persona, es decir, no puede decir ni sí ni no. Acuérdate que tú tienes que pensar qué respuesta te podría dar la persona. Por ejemplo, si tú le preguntas, ¿usted cree que exista el coronavirus? Por así decirlo, si tú le preguntas eso, simplemente te va a decir sí o no. Entonces no es una pregunta abierta. Pero si tú le preguntas, por ejemplo, ¿por qué cree que las personas que andan en la calle no usan cubrebocas? Entonces la persona te tendrá que justificar su pensamiento, ¿no? Pues porque cree que no existe, o porque la gente no tiene respeto por las normas sociales que se están imponiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que te va a contestar. Entonces trata de siempre escribir en las preguntas abiertas un por qué al principio, para que justifique la pregunta, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Sale? La pregunta 2, 3 y 4, fíjate bien, 2, 3 y 4 van a ser cerradas. Y esto es bien importante que lo tengas en cuenta, ¿eh? Estas preguntas cerradas son muy parecidas a las preguntas abiertas, nada más que aquí tú tendrás que escribir las posibles respuestas que te puede dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la misma pregunta que te había yo hecho antes, ¿no? ¿Por qué la gente no usa cubrebocas en la calle? ¿No? Y entonces tú vas a escribirlo abajo, ¿no? A, porque no quiere. B, porque no tiene dinero para comprarse uno. C, porque es muy imprudente. Cosas así, ¿no? Entonces tú vas a escribir por lo menos 3 opciones en cada una de las preguntas. 3 opciones. A, B, C. D, A, B, C, por lo menos, ¿no? En cada una de estas. 2, 3, 4. Y la última pregunta se responde con un sí o no y un por qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a escribir, voy a tomar como tema el de consecuencias sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo decir, ¿cree usted que el 15 de junio se reactivarán todas las actividades económicas porque Puebla esté en semáforo verde? ¿No? Y entonces, o por ejemplo, ¿cree usted que regresaremos a la escuela el agosto porque el semáforo estará en verde? Y entonces la respuesta a esa pregunta tendrá que ser un sí o no. ¿Sí o no lo considera que sí en agosto estaremos en verde? ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces, el por qué ya se queda abierto, ¿no? Es una opinión que te va a dar la persona encuestada. Entonces, ve, todo lo que está en amarillo te lo puse para que tú lo escribas, lo reescribas. Cuando termine las preguntas, me vas a hacer un favor. Así como están las preguntas, las vas a copiar así, copiar al Linoid. Aquí le vas a poner tu Linoid y vas a escribir las preguntas para que tus compañeros que anden un poquito, que no sepan cómo hacerlo, no es que te copien,
sino que puedan tener más clara la idea. No se vale copiar, no se vale, porque yo voy a darme cuenta aquí en el inoido o en la asignación qué preguntas están igualitas, ¿no? Pero, por ejemplo, puedes ayudar a algunos que estemos un poquito más perdidos para poder ubicarnos y poder hacer bien pues nuestros 3 equipos, ¿no? de los 3 temas. No se vayan, pues porque mi amiguito está en el rojo, pues me voy con el rojo. No, no. Vean ustedes el tema, elijan el que ustedes quieran y después ya pueden combinar o conjuntar información de estos 3, ¿vale? Cuando terminen de hacerlo, me envíen la asignación. Entonces, la asignación va a ser enviarme el formato de plan de encuesta y participar en el INOIT, porque aquí tienes que poner tu nombre. No te voy a validar el formato de encuesta si no apareces en el INOIT, pero tampoco te voy a validar el INOIT si no me entregaste el formato de encuesta. Entonces, cuando termines, yo te voy a validar la encuesta. Y cuando yo te termine de validar la encuesta, es solamente cuando vas a poder crear tu encuesta. Antes no. ¿Sale?